Auspicia Universidad Siglo XXI. La educación evoluciona. Abrimos ahora sí la segunda parte del programa. Estamos en la mesa de los miércoles, la mesa de tendencias. Oreste Lucero, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto. Igualmente, como siempre. Como siempre, qué hermosa camisa. Sí, ha pedido a la gente. Muy bien, muy bien. La estrenamos en marzo y... Excelente, excelente. Luis Segarra, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. ¿Todo bien? Temas interesantísimos para el día de hoy porque venimos hablando mucho sobre el comportamiento en las redes sociales y ya te vamos a estar presentando a los invitados. Coti, ¿cómo va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir nuevamente. Contamos con la señorita dentro de nuestra mesa. Vamos a presentar a los invitados del día. En primer lugar, Macarena Visconti, directora general de cuentas de la agencia Marcas y Mercados. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, gracias. Bueno, gracias por venir, muchísimas gracias. Y tenemos a un licenciado y a un doctor. El primero es el doctor Martín Domínguez, profesor del FAMAF. Buenas noches, Martín, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Doctor en Ciencias de la computación. Ciencias de la Computación. Y un licenciado en Ciencias de la Computación es Pablo Celayes. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien, Cayo, ¿Todo ¿cómo bien? va? Gracias por venir, muchísimas gracias. Vamos a hablar de algo que veníamos planteando y que veníamos hablando y es nuestro comportamiento en redes sociales. ¿Se puede predecir o no? Sí, y de eso vamos a hablar. Lo novedoso, predicción de preferencias. Les gusta mencionar a nuestros invitados o me intentan precisar el término. De lo que se trata acá es que hasta acá uno puede, por ejemplo en Facebook, inferir los gustos de una persona a partir de los likes, a partir de los me gusta que da. En una red un poco más abierta como es Facebook. En una red como Twitter uno puede más o menos vaticinar qué tipo de contenidos le interesan a una persona en función justamente de los contenidos que retuitea. De lo que se trata acá es de predecir, de vaticinar los contenidos que va a retuitear una persona sin mirar necesariamente los contenidos alrededor, más bien mirando la comunidad de la que participa. En otras palabras, mirando cuáles son las cuentas que sigue. Por ahí viene la cuestión, Martín, ¿verdad? Por ahí viene. La idea del trabajo en el cual yo dirigí e hizo Pablo, se trataba de, básicamente, cómo el entorno que tenemos en una red social, en este particular, la red social de Twitter, influye a la hora de nuestras preferencias. En este sentido, si vos me das la información, te hago una persona, vos en tu cuenta de Twitter, Sí. me das la información de a quién vos seguís Sí. y a quiénes siguen esas personas. Que es una información Es abierta. una información abierta. Twitter es una red bastante abierta que se pueden bajar los contenidos y los tweets. Con esa información, y me decís, digamos, para un tweet dado, quiénes de tu entorno lo retuitean y quiénes no, y yo soy capaz de decirte con un 85% de precisión si vos vas a retuitear ese tweet o no. 85%. Repito, hace un año y medio, estamos en el horno. Es decir, que quienes tienen Twitter, quienes se metieron a Twitter solamente me abrí una cuenta para decir, bueno, yo voy a chusmear lo que dicen los otros, pero no voy a escribir nada. Bueno, si decidís no absolutamente escribir, nada. digamos, si vos lo haces voluntariamente, Claro. no vamos a poder Es la forma en que lo uso yo. De hecho, yo retuiteo muchísimo y escribo muy poco. Sí, pero podés por lo menos predecir qué vas a retuitear. Sí. En principio, sí. En Pero, principio, perdón, sí. al retuitar, estás determinando preferencia también. Sí, También, sí, sí. ¿Qué tema digo? Si vos lo retuiteas porque el contenido o no. Lo importante y la cosa a subrayar en esto es que no miramos el contenido. ¿Está bien? Exactamente. En la primera parte digamos, del trabajo de investigación no sabemos absolutamente nada del contenido. Es quién de tu entorno lo retuiteó. Solo El cuenta camino, por cuenta, claro. usuario por usuario, solamente eso. El camino inverso de otras investigaciones que se han hecho. Claro, y de general, digamos, porque esto es lo que se llama sistema de recomendación, que están implementados en un montón de sistemas comerciales, que eso, vamos, pasa un chivo, pero por ejemplo, tenés una cuenta en Netflix y a medida que la vas usando y vas viendo más series o más películas, como que el sistema te va conociendo y te va Los famosos algoritmos. estos algoritmos te van recomendando cosas más cercanas a tus gustos mientras más van conociendo lo Sí, que de vas hecho, haciendo. Netflix, que la que nombrabas, te tira hasta un 80% de coincidencia Claro, con el ese contenido tipo de que cosas. tenés. Ahora, lo llamativo que de hecho nos llamó la atención a nosotros también de cómo se dio el trabajo es que originalmente nosotros queríamos trabajar en un sistema así basado en contenido, que vaya viendo qué es lo que retuitea antes, de qué se trata y en base a eso, de decir, bueno, qué voy a retuitear más adelante. Queremos agarrar un sistema así basado en contenido, mejorarlo
con el análisis del entorno y de qué pasa en el entorno social. Por idas y vueltas de la investigación se terminó dando al revés y empezamos con un sistema de recomendación puramente basado en el entorno social, sin mirar el contenido, sin mirar de qué se tratan las cosas que a mí me gustaron previamente. Y esa es la parte que nos sorprende de decir, bueno, al final, aunque uno no explicite tanta información en las redes sociales, solo tu entorno, digamos, de alguna manera te está sacando la ficha. O la elección de ese entorno, de cómo elegiste Claro, tu ahí entorno. Y en la segunda parte del trabajo, ponele que dijimos un 85%, a algunas personas, a algún tipo de usuario, vimos que no le predecíamos muy bien. Entonces tratamos de individualizar eso sin hacer trampa, digamos, de cuáles son ese tipo de usuarios. Y a esos le hicimos un análisis del contenido y se retuitean más por el contenido que por su entorno. Y mejoramos sobre ese conjunto, crece un poquito más porque bueno, hay como un cierto sector que sí es más de retuitear por el contenido que por su entorno. Hay un detalle que creo que me perdí. Esto es un sistema informático, digamos. Se somete a una evaluación dentro de un sistema informático, creo. Sí. Una programación. Sí, es una serie de algoritmos que hemos implementado. De hecho, parte de venir acá es un poco aprovechar, este producto como excusa también para desmitificar un poco esas cosas, o sea, para acercarlos un poco a estos conceptos de sistemas de recomendación, de Big Data, de ciencia de datos, de aprendizaje automático, todas estas cosas que están dando vueltas. Desmitificar un poco el Big Data. Claro. Tan usado. Todo es Big Data ahora. Claro. Bueno, es una buena oportunidad para que establezcamos esa diferencia. Que esto no es, o mejor dicho, qué es Big Data y qué no es. Bueno, este proyecto se enmarca más en lo que tiene que ver con la ciencia de datos, que es un trabajo en el cual se recolectan datos, se limpian los datos, buscando la información que uno quiere, se hace un análisis de los datos, se puede aprender de los datos, y ahí vamos a hablar en una segunda vez del tema de aprender, que es aprender sobre los datos, y de visualizar los datos. Eso es ciencia de datos. El Big Data es el almacenamiento y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Donde hablo de grandes volúmenes, hablamos de grandes que no se pueden procesar en una sola computadora, sino que necesito super y grandes y más de una supercomputadora. Estamos hablando de tera. Google hace Big Data cuando vos haces una búsqueda y busca entre sus ¿Ustedes algoritmos. no hacen Big Data de alta calidad? O sea, yo no sé lo que es Big Data. ¿Ustedes no hacen un Big Data de mucha mejor calidad? A ver, vamos de nuevo. El volumen de datos, digamos, hace que, digamos, un problema de donde vos analizás los seguidores de un candidato, tampoco es Big Data. Es ciencia de datos, porque yo bajo datos y los analizo. No es un volumen, digamos, porque además a esos análisis los puedo hacer en una computadora o en un servidor grande, pero no en muchas computadoras. Digamos, está hablando de tera o petabytes de datos para que, digamos, hablemos de Big Data, digamos. Por ejemplo, un caso de una empresa de comunicación, una empresa de telefonía celular que tiene millones de usuarios. Por ejemplo, Sí. vamos a diferenciar. Se suele confundir, ¿por qué? Porque muchas veces los problemas, las técnicas que utilizamos, Machine Learning, que vamos a desarrollar un poquito lo que es el Machine Learning, procesamiento del lenguaje natural, se usan tanto en el Big Data como en la ciencia de datos. Uno puede tener un problema de resolver un problema de ciencia de datos en una computadora con 100 megas de datos. Digamos, no es Big Data. Pero uno puede hacer un problema muy sonso, o sea, una cuenta, una suma, pero si lo hace con teras y teras de datos, es Big Data. Pero no es ciencia de datos, porque estamos hablando de simplemente una suma. En el caso que decía Luis, si vos, por ejemplo, querés hablar de, suponete que tenés una base con todas las llamadas que ha hecho en un año una compañía de telefonía celular multinacional. Estamos hablando de que vos habló de tal minuto, y vos querés saber cuántas horas en total hablaron todos los usuarios juntos de esa compañía. Eso es sumar. Es Big Data, pero es un problema sonso, es una suma. Claro, es algo simple. ¿Cuándo explota este término del Big Data? Yo creo que, a ver, cuando explota es difícil de decir, pero calculo que en los últimos 5 años en algún momento. Y la confusión ahí entre lo que él dice, entre ciencia de datos o aprendizaje automático y Big Data, viene de que me parece que las dos cosas se instalan en la opinión pública al mismo tiempo a raíz de grandes empresas, digamos. Entonces, básicamente, cuando empezamos a ver que grandes empresas hacían un análisis, digamos, profundo, más allá de grande, profundo, eso es la ciencia de datos, debemos hacer análisis que extraen, digamos, información no evidente de los datos,
cuando se empezaron a hacer estos análisis profundos sobre la millonada de datos que tiene Google o que tiene Facebook para saber qué publicidad te recomiendo Tendencia, o qué consumos, amigos te actitud. recomiendo, ese tipo de cosas, ahí es que quedaron medio ligados los dos conceptos. Es decir, bueno, estas empresas están haciendo Big Data y aprendizaje automático, ciencia de datos. Pero como dice Martín, puede existir una cosa sin la otra. O sea, el Big Data es más una cuestión de volumen, Sí. la ciencia de datos es más una cuestión de profundidad del análisis, digamos. Entonces, por ejemplo, el trabajo este que hemos hecho, que está bien, lo podemos hacer para todos los usuarios de la Argentina y va a ser Big Data. En este caso fue para una muestra de 5.000 usuarios y entra todo en la laptop que yo llevo en la mochila todos los días. Entonces yo no digo que hago Big Data porque no es el volumen, pero sí es el tipo de herramientas y el tipo de profundidad de análisis en el que la gente piensa cuando piensa en Big Data, porque al fin y al cabo están confundidos los dos términos. Cuando a alguien le hablas de un algoritmo que te predice algo en base a Tiene una más que ver masa con de el información, proceso que la con gente toda piensa en Big Data inmediatamente. Por ejemplo, han hablado en estos días de la aspiradora o la máquina que recolecta datos de acuerdo al espacio que va limpiando de tu departamento. Esa máquina nos genera Grandes una volúmenes, gran cantidad no. de Claro, datos. pero si de repente el fabricante que la vende acumula los datos de todos los cientos de miles de unidades que tienen en todo el mundo y usa eso para no sé, Detectar estimar comportamiento. cuándo se te va a romper la tuercita esta, bueno, ahí sí Eso hay un ya puede trabajo llegar a ser. de ciencia de datos. Y por eso también está bueno la vuelta que le dieron al estudio, porque además de tomar un camino inverso, de lo que se trata también es de entender cuánto de nosotros hay en todos esos datos, cuánto de nuestra información y cuánto de nuestras elecciones quedan por el simple hecho de dar un follow, Sí, sí. por dar un me gusta o por lo que fuere. Y de vuelta, cuánta información que no damos explícitamente, Exactamente. de todas formas, por un lado o por Y el que otro queda la estamos almacenada. dando. O sea, no es solo la información que damos, sino la información que se puede inferir de la que damos. Exactamente. Y si encima le agregas la dimensión social, digamos, es la información que se puede inferir de mis conexiones y de la información mía. Digamos. Y la Entonces, ciencia de alguna datos manera, justamente lo que hace es buscar esa información que no está en la superficie, sino se hace falta un análisis, recolección de datos y aprendizaje. Ahora, para llevarlo a un ejemplo práctico, de repente ustedes tuitean algo que retuitea a Lucho que lo sigue, yo lo retuiteo a Lucho que lo sigue a ustedes por el contenido o por afinidad o por lo que sea. Digo, ustedes ya saben que hay cierta probabilidad que contenido que él tuitee o que ustedes tuiteen que él retuitee, yo haga lo mismo, digamos. Ahora, ¿para qué nos sirve ese dato? ¿Para qué tenemos esta información o para qué lo usaríamos? ¿Cuál sería el fin? Muchos. bien. Digo, porque creo que debe haber partido de ahí también. Sí, la- sí, sí. Sí. Bueno, el trabajo en sí se originó con un fin práctico, que por ahí es muy largo de profundizar, pero originalmente yo estaba trabajando para una empresa holandesa que tenía un sistema de recomendación basado en contenido. Queríamos mejorarlo con esta información social. La empresa esta nunca despegó, nunca tuvo suficientes datos, terminamos transformando todo en un experimento sobre Twitter. Y En y el, luego medio la- pasamos, en el medio pasamos por Facebook, pero Facebook tiene un problema que no es tan abierto como Twitter, entonces Claro. vos no podés Vos hacerte de los datos. regulás el contenido que es público o no. Claro. Sí. No podés, no solo eso, sino que no es digamos, la interfase que te da Facebook para bajar, para hacerte con los datos de los posts y todo eso, no es tan buena, no podés agarrar todos los datos. Twitter, podés bajar un año seguido de datos así sin ningún tipo de problema. Sí, de hecho va siendo una tendencia, digamos, dentro de la academia también, porque hay mucho laburo de investigación, incluso ni siquiera desde el área de ciencias de la computación, sino también investigaciones, digamos, sociológicas o de marketing o de otras áreas, que, digamos, la fuente de datos por excelencia, digamos, se está convirtiendo, está pasando a ser Twitter por la facilidad que tiene, tiene un modelo mucho más abierto. Pero bueno, volviendo a las aplicaciones, digamos, originalmente la idea de esto era aplicarlo en un sistema de recomendación que sí iba a usar, digamos, era un... Recomendación como hace Facebook de Claro. recomendarte Era tal un- sitio, tal página, Claro, tal acción. era un sistema para que funcionaba internamente para una empresa, para que sus empleados vayan leyendo noticias y trayendo noticias más ajustadas a sus preferencias. Pero después de haber una cosa más, digamos, más puramente de investigación, si se quiere, en que, digamos, nos despertó la curiosidad de decir, bueno, cuantificar de alguna manera hasta qué punto un algoritmo te puede predecir tus preferencias en base a preferencias de tu entorno, digamos. Es algo que se puede aplicar a la hora de, digamos, de diseñar estrategias en redes sociales, digamos, podés tener un indicador de... Vos querés llegar a cierta audiencia y podés tener indicadores de por
por qué sectores o qué comunidades tienen más chances de... ¿Qué líderes de opinión desparramarse también, algo. Líderes, Y cuando, disculpa. una cosa muy importante que tiene mucho estudio es cuando un tweet se va a convertir en trending topics, por ejemplo. Poder Exactamente. utilizar Instalar un tema en agenda. ¿Cómo instalar un tema en agenda? En esto que hacen los medios ahora que instalan un tema, van a las redes, lo recogen de lo las replican, redes. lo replican. Claro. Claro, es la opinión pública, sí, Macarena. Y en ese estudio, ¿los 5.000 casos eran iguales o había tipo target en función de las distintas edades? No, no, es sexo? una muestra relativamente tomada al azar, o sea, en realidad se armó una red que, de vuelta, lo que decíamos antes, el modelo de Twitter para obtener datos tan abierto que te permite mucha facilidad de navegar las conexiones, digamos. Entonces, yo en cuestión de un par de días traje a partir de mi cuenta, agarré la gente que seguía yo, quienes seguían eso, 3 niveles, armé una red de 10 millones de usuarios, pero el estudio, digamos, era muy pesado de hacer sobre todos estos usuarios, sobre todo por la parte de que necesitamos bajar contenido, digamos. Entonces se tomó una muestra de, digamos, los más activos, los más centrales de entre esos, tomamos una muestra más pequeña de 5.000 usuarios y se hizo sobre esta muestra, digamos. Es una muestra al azar, la verdad que es una pregunta interesante ponerse a ver, digamos, demográficamente qué representa. La franja etaria. Hasta donde miramos, digamos, porque tratamos dentro de todo de mantener todo relativamente anónimo, hasta donde miramos la mayoría de las cuentas terminaban siendo cuentas a pesar de que yo sigo cuentas en varios lugares del mundo, la mayoría eran cuentas argentinas, digamos. Y en este caso también, volviendo a la pregunta tuya, Caio, sobre las utilidades, estamos en una época en la cual se invierte mucho dinero en campañas a través de las redes sociales. Pensemos en los bots. Claro, yo le veía ahí a Macarena que se prendía la lamparita cuando escuchaba, bueno, direccionado, comportamiento, tendencia, dijo, claro. Sí, él dijo, es para todo, es para estrategias de comunicación, estrategias de procedimiento, estrategia es todo, es comunicación. El Y tema con de una los red bots, que es hasta más dinámica. claro, los bots son estos robots que retuitean o usuarios que no tienen una vida activa más que bots. para generar... Hay cuentas fake por un lado, hay bots por el otro. Los bots, bueno, Claro. le pueden explicar eso Hay mejor. trolls. Bueno, de hecho, digamos, me das pie para que hablemos de uno de los cabos sueltos que nos había quedado, porque siempre que uno habla de estas cosas suena medio a magia negra, ¿no? Decir, bueno, un algoritmo que de repente, de la nada, te lee la mente, digamos. Todo este tipo de algoritmos, digamos, aprenden de datos, digamos, aprenden de datos pasados. O sea, que un algoritmo sea capaz de decir cuánto me influye en mi entorno es porque yo pude pasarle antes una suficiente masa de situaciones previas en las que pudo ver quién retuiteó, quién no, si yo retuiteé o no, y aprende. ¿Qué quiere decir que aprenda? Eso es lo que le va a contar un poco más Martín, pero este tipo de aprendizaje automático se aplica a muchísimas cosas. Por ejemplo, vos hablabas del tema de hay cuentas que son bots y cuentas que son reales. Bueno, hay algoritmos que basados en cuánta data puedas traer sobre el comportamiento, identifican bots, identifican de vuelta, no es magia, con cierto grado de certeza, pero Claro. suficiente para muchas aplicaciones, identifican si una cuenta es un bot o es un usuario real. Ahora, antes del corte, ¿sí? ¿Cómo es este aprendizaje automático, digamos? ¿Cómo... A eso voy. Vamos a hacer un ejemplo parecido que voy a decir de detectar algún bot o algo por el estilo. Supongamos que, vamos a un ejemplo simple, queremos detectar si un mail es spam o no. ¿Está bien? Vieron que hay un montón de algoritmos hoy que te dicen y que te lo mandan a la papelera, Claro. a un mail que supuestamente es spam. Uno podría, los primeros algoritmos seguramente con la programación tradicional que hacían, digamos, uno empezaba a escribir reglas a mano. Si aparece la palabra importante o algo, es un spam. Con el tiempo y con el volumen de datos, eso hace que sea imposible escribir una a una todas las reglas. Entonces uno, ¿qué es lo que termina haciendo? Se empieza a fijar qué tamaño tiene ese mail, qué palabras tiene, y uno descompone, le da toda esa información a un algoritmo, que lo que hace es, le da ejemplos de esa información y diciéndole, este es spam, este no. Entonces, ese algoritmo, el aprendizaje automático, extrae las reglas de los datos, las más centrales, las que más distinguen, y básicamente generalizan. ¿Qué significa generalizan? Que cuando yo le doy un ejemplo nuevo de un mail que no vio, me dice, es capaz de decirme si es spam. Puede ser spam o no, claro, te avisa en muchos Te avisa. casos. Eso es lo que básicamente es un ejemplo de lo que sería un aprendizaje automático simple. Nos vamos a ir al corte y nos deja pensando esto. Atención con su cuenta de Twitter, fíjese, ahora puede estar siendo analizada. No, vamos a ir al corte, cuando volvemos vamos a hablar un poco más de publicidad, vamos a hablar de las nuevas formas de hacer publicidad junto con las redes sociales, y acá es donde empieza todo a unirse. Corte y ya volvemos.
Let's get it on.